Buenos días, un gusto que nos acompañe y que continúen con Canal 12. Saludamos a quienes siguen nuestra transmisión en Facebook y también a quienes están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype. Desde el pasado 13 de julio, una serie de resoluciones de la Sala de lo Constitucional han estado en el centro del debate, entre ellas la que permite juzgar crímenes graves cometidos durante la guerra y otra que dejó al gobierno sin la posibilidad de accesar a $900 millones en bonos aprobados en abril de 2015. Esa resolución trajo además un agregado. Dejó sin diputados suplentes a la legislatura que concluye su trabajo en 2018. Algunos han calificado las resoluciones de atrevimiento, de errores y otros han dicho que abren la posibilidad de buscar nuevos acuerdos. Esta mañana vamos a analizar los nuevos elementos que se han sumado a este debate y para ello damos la bienvenida a la diputada Norma Guevara. Ella es, aparte de diputada del FMLN, es la jefa de fracción de este partido político en la Asamblea Legislativa. Diputado, un gusto saludarla. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Un saludo a todos los salvadoreños. Saludamos también al diputado Medardo González, quien además es el secretario general del partido FMLN. Un gusto que esté con nosotros. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para poner en contexto la situación, vamos a escuchar unas declaraciones que dio el presidente de la República el fin de semana durante el Festival del Buen Vivir. Recordemos que la ley de amnistía ha abierto un nuevo campo de debate y el presidente anunció una ley de reconciliación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente sobre esta ley. Hemos comenzado a conversar sobre la necesidad de construir una nueva ley de reconciliación nacional, una nueva ley que se adecue a estos momentos y además a elaborar también como parte de esta ley una justicia transicional que permita que las familias conozcan la verdad, pero que además también se dé la oportunidad de que también se perdone. Ese es el nuevo elemento que se suma al debate, una ley de reconciliación. Ahora bien, nosotros nos interesa conocer qué piensan ustedes, Medardo, qué piensa usted de este proyecto que anunció el presidente. ¿Existen las condiciones para que se logre crear una ley de reconciliación? Bueno, sí, claro que sí. Nosotros consideramos que debe más bien crearse una ley de reconciliación. De hecho, el país se ha quedado sin ninguna legislación, no hay legislación. El FMLN siempre estuvo, desde sus orígenes, cuando la firma de los acuerdos de paz, estuvo siempre a la par de las víctimas, siempre estuvo luchando precisamente por encontrar la paz, la reconciliación, la búsqueda de la verdad como aspecto fundamental, la búsqueda precisamente del resarcimiento a todas las víctimas, a los familiares de las víctimas. Y este es un planteamiento que nuestro partido ha mantenido y sigue manteniendo porque es un aspecto central precisamente para la construcción de nuestro país. Ya van 24, casi 25 años, hemos venido por buen camino, hay todavía pasos que dar y en eso estamos. Pero, Manuel, quiero referirme a algo que no he dicho en estas cámaras y que nosotros como dirigentes, Norma y yo, del FMLN queremos reafirmar. Nosotros estamos totalmente claros, totalmente convencidos que este combo ¿sí? de resoluciones de la Sala de lo Constitucional en estos últimos días son resoluciones que trastocan el sistema jurídico de este país, son resoluciones que afectan la democracia, son resoluciones que golpean el presente y el futuro de este país, dañan definitivamente a nuestro país. Quiero decir que
que para nosotros es completamente grave, totalmente grave, que 4 magistrados que dicen ser, digamos, personas no partidarias. Yo sí quiero sostener que son personas que tienen un plan político, que tienen un proyecto político, que lo que están haciendo es modificar la realidad jurídica de este país con sus resoluciones. Esto es algo evidente. Nosotros queremos dejar claro que no es cualquier cosa el hecho de que de repente, sin que nadie se los haya pedido, 4 políticos que están ahí en la sala de lo constitucional decidan echarle chelito a las elecciones, 84 diputados y diputadas que ya no lo son porque ellos deciden que no deben estar. De tal manera pues que es una violentación a la Constitución de la República, es una violentación al orden jurídico y político de este país, lo que ha pasado. Esta es una consideración, esto es algo grave. Nosotros hemos dicho en días anteriores, Manuel, de que creemos que lo que ellos han hecho en realidad da para responderles, ¿verdad? El FMLN no ha tenido, de hecho, el acompañamiento de los demás partidos políticos, claro, exceptuando Arena, de los demás partidos políticos en este tema, con unas posturas, de hecho, se sienten afectados por la resolución de la sala, sin embargo no quieren reaccionar. Nosotros decimos, compatriotas salvadoreños y salvadoreñas, podemos lamentarnos de esta situación en un futuro cercano, de no reaccionar ante magistrados que se abrogan derechos que nadie ni la Constitución se les ha dado. El jueves, la Comisión Política del FMLN publicaba un comunicado en el que hablaban de una agresión a la Asamblea Legislativa y calificaban las resoluciones de confrontativas e irresponsables. Diputada, ¿cómo ven ustedes la situación que se ha generado a partir del 13 de julio? Porque hay un antes y un después del 13 de julio, que fue el día en el que la sala pues emitió esta serie de decisiones y esta serie de resoluciones que han abierto un nuevo campo de debate. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa, desde la fracción, esta situación? Y lo que decía el secretario general, decía que hay una agenda política. ¿Ustedes también la han detectado? Somos lo mismo, estamos en la misma jefatura de fracción, en el mismo partido. Las consideraciones que Medardo ha dicho las suscribe totalmente el grupo parlamentario, somos del mismo equipo, colectivo. Quisiera decir que no son 3, hay que agregar a esto el que se nos impidió reformar por unanimidad 2 artículos de la Constitución, atribución que nuestra Carta Magna da exclusivamente a la Asamblea Legislativa. En esto no hay ni sanción presidencial, ni se puede someter a inconstitucionalidad una reforma constitucional. Sin embargo, en la práctica, en 2 ocasiones, esta misma sala ha impedido que la Asamblea reforme la Constitución. Y la otra es, sin mayor explicación, dejar fuera de funciones a la Corte de Cuentas de la República. Entonces, si hacemos la cuenta, primero, vamos a decir, popularmente se entiende mejor, descabezan a la Corte de Cuentas, anulan una elección que se hizo con base a la Constitución, al Código Electoral, que fue su escrutinio final verificado por el Fiscal General de la República, donde nunca se preguntó ni al fiscal ni a la Asamblea cuestionamiento alguno sobre la existencia de los diputados y sus atribuciones, que están establecidas plenamente en el artículo 131 de nuestra Carta Magna.
Entonces, esa resolución, luego impedir el desarrollo de una empresa pública, el desarrollo de la energía, mediante una medida cautelar impidiendo una decisión del órgano ejecutivo y que estaba en proceso antes de que sea consumado. Luego, sobre la ley de amnistía, pues ya nosotros en distintos momentos hemos expresado nuestra posición, y creo que no hay partido alguno ni parte del pueblo que nos elige a nosotros que no sea realmente el sector donde las víctimas estamos. Digo estamos porque somos víctimas. Aquí ninguno de nosotros en el FMLN ha dejado de tener esa condición. Hemos tenido desaparecidos, asesinados, hemos sido capturados, torturados. Entonces, que a nosotros no nos vengan a decir los victimarios cómo se sienten las víctimas o cómo ayudar a las víctimas. Que este gobierno del FMLN fue el primero en dar pasos, por ejemplo, pagar lo que se debía a los lisiados de guerra de ambos bandos, 18 millones de dólares que debía desde la época del presidente Cristiani. Pedir perdón por la masacre del Mozote, por el asesinato de Monseñor Romero, y empezar un proceso de resarcimiento por esa vía del reconocimiento del papel que el Estado tuvo en generar esa víctima, en hacer ese acto que otros presidentes, que otros gobiernos no hicieron en su momento, y empezar a crear comisiones desde el Ejecutivo, legislación desde la Asamblea, que ayuden al reencuentro al que tiene derecho nuestra población afectada por la violencia que antes, durante la guerra, se practicó desde el Estado contra los ciudadanos. Y nosotros sí tenemos que ese laberinto dejado por la sala, tratar de comprenderlo y encontrar el camino que haga justicia real a las víctimas a través de la verdad, a través de la posibilidad de una reconciliación, del perdón, que es un derecho que solo tiene la víctima. Pero, Manuel, yo también quiero decir, en tu noticiero estabas señalando la crisis financiera, y esa crisis financiera la desató la Sala de lo Constitucional cuando impidió que el Estado, hace un año exactamente, hiciera uso de recursos que legal y legítimamente la Asamblea había otorgado. La historia va a juzgar a estos magistrados y vendrán abogados que no tengan temor de abordar jurídica y políticamente las actuaciones en contra del pueblo que se han cometido. Se privó de atender de manera adecuada la seguridad y los programas sociales, y no escucharon el clamor, ni siquiera el clamor de la Iglesia, que en muchas ocasiones su máximo jerarca hizo, pidiendo que se facilitara al Estado hacer uso de estos recursos a los que tenemos derecho. Estamos ante la presencia de una dictadura judicial que es peligrosa, por eso tenemos que reflexionar. Y este calificativo pues nos recuerda a quienes luchamos contra la dictadura para abrir la democracia, de que no es bueno pasar por alto los abusos que se han cometido contra el pueblo. Pero la sala ha sido acusada en diversas ocasiones también de ser un actor político. Pero ¿cuál podría ser entonces la agenda que se está siguiendo desde la Sala de lo Constitucional? Porque no vamos a decir la Corte Suprema de Justicia, sino la Sala de lo Constitucional. Vea, Manuel, nosotros estamos claros, estamos convencidos, no por lo que creemos, sino por lo que vemos, por la actuación de todas las sentencias emitidas por estos
por estos abogados ahí en la Sala de lo Constitucional, desde que fueron elegidos, no de la manera como debió de haber sido, por cierto. Y nosotros podemos encontrar, de hecho, sentencias, ya mencionábamos, que van dirigidas a afectar las finanzas del gobierno, a afectar las finanzas del Estado. Lo más evidente y lo más grueso está aquí en esta sentencia, en la que se impidió la emisión de bonos por 900 millones de dólares, que todos se recordarán. El gobierno, el FMLN siempre dijo, bueno, estos fondos van a servir para seguridad y van a servir también para cubrir otros gastos. Eso fue hace un año. También hay otras resoluciones que fueron emitidas por ellos, que no recuerdo exactamente, Norma, pero son que tienen que ver con temas de impuestos, de tributos, que tienen que ver precisamente con cosas de procurar ingresos al fisco, ¿verdad? Buscando el principio de la progresividad, es decir, que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos. Esto ha sido golpeado sistemáticamente por parte de estos 4 abogados. Pero también, y yo creo que eso es importante, no es de ahora, la postura antipartido, antipolítica, por parte de estos 4 abogados, digamos, y en esto quiero decir con toda claridad, precisamente la Constitución de la República de El Salvador sostiene que los partidos políticos, los partidos políticos son precisamente actores centrales, fundamentales en el quehacer de la vida política del país. Ellos han tenido una postura antipartido, por cierto, acompañados por línea editorial de grandes medios de comunicación del país, que es un tema, podría decirse, de moda en muchos países en América Latina, sosteniendo esta postura antipartidos. Pero también yo quiero mencionar el hecho de esta postura arrogante, provocadora, prepotente por parte de estos magistrados que además sostienen una postura pública en los medios de comunicación, no asumiendo la conducta que debe de asumir los jueces, sosteniendo sus posturas de forma política. Y yo quiero traer a cuenta, Manuel, que los salvadoreños debemos de recordarnos que las sentencias salieron la fecha 13 de julio, y precisamente el día martes 12 de julio, uno de los magistrados, el señor Rodolfo González, precisamente fue a hacer una exposición a un canal de televisión en el que exponía prácticamente la sentencia, y fue a hacer un alarde de prepotencia. De hecho, esa es la forma, pero el fondo de todo esto es que ahí hay un propósito político, Manuel, y por eso nosotros queremos compartir con los salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad?, que esto no es la actitud de jueces, no solo independientes, no es la actitud, digamos, de jueces apolíticos, sino es la actitud
de personas que tienen una postura política en contra de los partidos políticos, en contra particularmente del actual gobierno y del actual gobierno. Esa es mi postura. ¿Considera usted que está siendo un factor de desestabilización? Ya lo mencionaba Medardo. ¿Cómo lo ve usted, Norma? Bueno, en la práctica es el descabezamiento de instituciones que no son las primeras, porque empezaron con la misma Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en 3 ocasiones la Corte de Cuentas, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, 2 partidos políticos, otro magistrado del Tribunal Supremo Electoral, un fiscal general de la República. O sea, cuando analizamos el quehacer político tan intenso de esos abogados, uno ve un sesgo de protección a ideas e intereses que sustentan grupos de gran poder económico y de derecha extrema, y posiblemente también ideas que se sustentan en corrientes externas que hoy incluso afectan a Europa, del antipartidismo. Eso es lo que uno aprecia. No puede decir si obedientes a mandatos expresos de grupos, pero eso parece porque son los mismos que objetan y descalifican la acción del gobierno en beneficio de las mayorías, hablando de derroche, de desorden, cuando son los causantes. El pueblo no debe olvidar que cuando el FMLN con el presidente Funes asumió la presidencia de la República, teníamos un crecimiento negativo de menos 3%. Teníamos un déficit fiscal casi del 4 y pico por ciento, del 6%. Habíamos perdido 70,000 empleos perdidos. Teníamos una deuda que de corto plazo que hubo que emitir prácticamente como 2,000 millones en deuda en los días antes de tomar posesión, y que heredábamos desde la época de Calderón Sol la enorme deuda de pensiones que obliga al Estado, por una ley que ellos hicieron sin los votos del Frente, a endeudarse anualmente en 400 o más millones de dólares para el pago puntual mes a mes de las pensiones. Entonces, pero ellos, que son los creadores de esto, tratan de borrar ese recuerdo del pueblo, y los efectos de esa crisis, unidos al favor que la Sala le ha hecho al retener tributos para proteger empresas, al retener deuda autorizada por la Asamblea, ahora sobre esa base tratan de presentarse como los salvadores, como los posibles salvadores, que además no sabemos, mientras no voten en la Asamblea, no sabemos si hay una real voluntad. Pero es un eje, podemos apreciar que es un eje entre la Sala y quienes piensan de este modo, que les duele haber perdido la presidencia de la República, les duele que desde la presidencia y el Ejecutivo se haga política en favor de la gente humilde, y ahora reaccionan. Eso es un manejo político de la justicia. Vamos a hacer una pausa comercial, pero recuerde que esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos hablando con los diputados del partido FMLN sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con los diputados Medardo González y Norma Guevara sobre las resoluciones emitidas el 13 de julio por la Sala de lo Constitucional. Hay un aspecto importante respecto a estas resoluciones, el tema de los suplentes. Vimos, por ejemplo, que los diputados del partido FMLN fueron a presentar un recurso en la Sala. También hubo una petición de parte de las diferentes fracciones políticas pidiendo una reconsideración de esta resolución que borraba o anulaba el papel de los suplentes, al
menos en esta legislatura. ¿Cuál es la postura del FMLN hoy y cuál es el camino que piensan seguir en torno a esta situación de los diputados suplentes? Bueno, el FMLN, dije ya al principio en la primera intervención, pues considera esto un agravio, algo grave, esta sentencia en la que simplemente de un plumazo sacan a una elección popular, sacan a los diputados suplentes. Nosotros consideramos, el FMLN, de que esto es algo que no debe dejarse pasar simplemente porque 4 abogados sin tener ninguna, digamos, autoridad deciden echar al cesto de la basura una elección. Esta es una situación que debe de ser resuelta antes que termine el periodo. Nosotros así lo consideramos. Han sido violentados los derechos ciudadanos de todas estas personas, de los 84 diputados y diputadas, y tienen el derecho a luchar, tienen el derecho a exigir ser restituidos. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros hicimos la propuesta y así fue vista por todas las jefaturas de los grupos parlamentarios, hacer este planteamiento a la Sala de lo Constitucional de que se les restituya. Al mismo tiempo, nosotros hicimos el planteamiento al resto de grupos parlamentarios en el sentido de que cada diputado suplente, diputado o diputada suplente presentara pues su recurso, su amparo. Pero en esta acción, como todos sabemos, el resto de diputados, me refiero a Arena, Gana, PCN, PDC, decidieron no hacerlo. Nosotros sí procedimos, los compañeros diputados y diputadas procedieron, y en ese sentido quiero agregar precisamente que nosotros consideramos de que debe de hacerse, y esperaría, y yo digamos esperaría que los diputados y diputadas suplentes de Arena, de Gana, PCN, PDC, pues den este paso político tan importante. La misma sala podrá decir, aquí ya las cosas aquí ya terminaron, no hay ningún recurso que pueda valer, pero bueno, yo quiero insistir, ellos han procedido violentando la ley de la República, por lo tanto, los diputados y diputadas y los partidos políticos debemos entender que existe el derecho político precisamente de encontrarle una salida a esta situación. Yo nada más conocí del planteamiento hecho por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, precisamente desconociendo esta resolución en la que se subraya precisamente que es el tribunal el que le corresponde, digamos, revisar y proceder en toda esta temática de elecciones. Así que en el punto, y repito y subrayo, el FMLN va a continuar en esta lucha y en este proceso. Diputada, ¿qué piensa usted, por ejemplo, cuando un magistrado de la Sala de lo Constitucional expresa que los diputados propietarios deben trabajar, que para eso se les paga? Tiene razón, que debemos trabajar y trabajamos. Y yo creo que si nos pusiéramos tú a tú, le ganamos. Porque los diputados trabajamos toda la semana. No tenemos fin de semana.
Y es un requerimiento de la función estar al lado del pueblo, y en el caso particular de los del FMLN, estamos junto a nuestro pueblo, incluso haciendo cosas que tradicionalmente no son entendidas como función de diputado, pero que políticamente y humanamente son importantes. Esta semana, por ejemplo, se ha dicho que no hemos trabajado. Una cosa es que no hubo plenaria o no hubo comisiones, y otra es no haber trabajado, porque la labor de un diputado es más amplia que simplemente apachar un botón en la plenaria. Cuando eso ocurre es el final de un proceso donde hemos estado con los sectores afectados o beneficiarios de una ley que se impulsa, cuando hemos estado en debate, cuando construimos analíticamente nuestros votos. Entonces yo quiero decirles, los diputados trabajamos y trabajamos todo, pero igualmente que ellos resolvieron esto con un suplente y con el voto en contra, en el caso del decreto 1000 de los 900 millones, con un voto en contra o no voto y un suplente. Quiere decir que 2 de 5, 2/3 no estaban, porque uno no firmó como abstención ni voto razonado, y otro no estaba. Quiere decir que si entre 5 magistrados, 2/3 no están para una decisión tan trascendental que es el ejercicio soberano del pueblo, aplastar una elección, violando el artículo 208, 131, 129, Código Electoral, Reglamento Interno y otras leyes, para violentar eso, lo hacen con 3 propietarios, un suplente y un ausente. Entonces quiere decir que entre 84 diputados tenemos la posibilidad de operarnos, parir, de tener que ir a un entierro. O sea, tenemos necesidades humanas, pero además no es eso, sino que la Constitución establece que el Pleno puede llamar a un suplente para sustituir a un propietario. En el artículo 208 dice que es el Tribunal Supremo Electoral la máxima autoridad en materia electoral, y es el que dio las credenciales, inscribió las candidaturas, y es más, no podíamos ser inscritos, ninguno de nosotros los propietarios, si no cumplían nuestros suplentes los mismos requisitos constitucionales y legales. Aquí se quiere presentar a los suplentes como el blanco de la sentencia, pero no es eso. Yo invito a que analicemos de otro modo. La víctima es el pueblo que votó. La víctima es el pueblo que, cumpliendo un proceso legislativo de elecciones, ahora se han anulado. Yo les decía a los colegas en la Comisión Política, este no es un fraude de los militares del pasado, ni del Consejo Central de Elecciones, ni del Tribunal Supremo Electoral, ni fraude de un partido contra otro partido. Es el fraude al pueblo hecho por esos 4 abogados, porque le han quitado las funciones a 84 diputados electos popularmente, cuando ellos son producto de elección por 13 diputados suplentes. Y luego cometen prevaricato. No soy abogada, pero entiendo que cometen prevaricato porque se protegen. Como ellos fueron electos con 13 diputados, dicen que todas las demás decisiones sí tienen valor, menos una. Y luego juzgan a una asamblea del 2012 al 2015, pero castigan a la del 2015, que nunca fue consultada ni al Tribunal Supremo Electoral ni a la Asamblea Legislativa, porque los marcos normativos de una elección y otra eran distintas, ni siquiera ese cuidado tuvieron. Las formas no las cuidan porque no es la ley la que rige su sentencia, sino una deliberada decisión de golpear a un segmento de las fuerzas políticas que tenemos unas ideas claras y que el pueblo las conoce y las ha respaldado. Pero hablemos sobre la situación o la lógica del funcionamiento de los suplentes. ¿Por qué? Porque
desde fuera del órgano legislativo, se ve, por ejemplo, dice, son 84 diputados, para una mayoría simple solo se necesitan 43, para una calificada se necesitan solo 56, y son 84. Esa es la lógica del ciudadano. Pero, ¿cuál es la lógica de funcionamiento desde dentro de la Asamblea? ¿El problema es la representatividad? Bueno, de hecho la Constitución de la República establece la necesidad de las suplencias y quiero decir que no solo en el caso de la Asamblea Legislativa, de los diputados y diputadas titulares, sino también en el caso de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué otras instancias? Tribunal Supremo Tribunal Electoral. Supremo Electoral, que también tienen suplencias. Todo mundo puede entender, y esta es una cuestión de sentido común, que precisamente un diputado propietario puede ser sustituido ante una situación extraordinaria, podrá ser sustituido precisamente por un diputado suplente. Entonces, este es el sentir del tema, es decir, de tal manera que la Asamblea Legislativa tenga capacidad de funcionar siempre. Y así ha venido funcionando la Asamblea Legislativa con diputados suplentes que han cubierto espacios cuando, digamos, el titular por una u otra razón no podría estar. Son las jefaturas de los distintos grupos parlamentarios presentes las que van llenando los espacios. Es decir, no es el suplente de Norma Guevara que la sustituye, no es el suplente de Medardo González el que lo sustituye, sino que la jefatura va ubicando de acuerdo a lo que se va presentando. Hay un elemento que me llama la atención y que considero le debemos dar también su espacio, el tema de las finanzas. El presidente mencionaba que ya existen acercamientos para crear una ley de responsabilidad fiscal. Ya mencionábamos que a raíz de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el gobierno no va a poder accesar a 900 millones de dólares que estaban ahí retenidos a raíz de una aceptación de una demanda en junio de 2015. Llegamos a 2016 y la declararon inconstitucional. Ahora el presidente ha hecho énfasis, por ejemplo, en los serios problemas que tiene el gobierno. Incluso algunos economistas hablan de que se puede caer en un impago. Y el presidente decía que es necesario buscar los acercamientos para lograr esta ley de responsabilidad fiscal. Diputada, usted es miembro también de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve esta situación y cuál es el planteamiento que ustedes esperan de parte de la presidencia para comenzar a trabajar en esta ley o que les presenten la propuesta? Bueno, mire, en la Comisión de Hacienda hemos conocido y resuelto hace meses, antes de la elección 2015, una ley de responsabilidad fiscal, que al final, aunque todos habíamos participado en ella, los diputados de Arena y parte del PCN se apartaron, aunque todos habíamos participado en su construcción con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. De modo que la ley no pudo ser aprobada por falta de votos. Y la falta de votos en el caso de Arena, ellos cuestionaban algunos indicadores contenidos en el proyecto. Se ha discutido en un par de ocasiones y hoy se ha renovado ese debate, y si logramos un acuerdo, nosotros como grupo parlamentario, así como estuvimos en la legislatura anterior, estamos listos para una ley. Pero quiero decirles que no es una ley la solución a los problemas. Esto ayudará sin duda, pero la solución es la iliquidez que se resuelve o que se afectó con la ausencia de los 900 millones y que al pasar el tiempo, pues el presidente y no tener resolución, el presidente nos envió
una nueva propuesta, ya no por 900, sino por 1.200 millones, porque el déficit a lo largo de la historia, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, y quien sea serio e investigue lo puede encontrar, siempre ha rondado en unos 300, 400 millones. Eso es lo que encontramos en el 2009, y más lo que habíamos enmendado en créditos para pagar deuda. Entonces, considerando eso, el presidente sometió, y esa es la máxima urgencia para impedir que la caja del Estado llegue a una situación de impago. El impago no daña al gobierno únicamente, daña a las empresas que son objeto y trabajan con crédito, porque en esas condiciones lo que primero va a ocurrir, si llegamos a esas circunstancias, será que los intereses aumentan. Y nosotros sabemos que toda empresa para trabajar requiere crédito. Y por supuesto, el gobierno también, que es comprador de bienes y servicios, tendrá dificultades si llegamos a esta situación. Con claridad todos lo saben. Todos lo sabemos desde que se prestaron, desde que se autorizaron esos 900 millones. Lo que ha venido es difiriéndose el momento en que la ausencia de aquellos 900 millones se convierte en una crisis mayor. Estamos llegando a ella, por eso apelamos a la responsabilidad con el país de parte de Arena, que en sus manos está votar por la emisión de esos 1.200 millones, con lo cual se cubriría el déficit que se intentó evitar con los 900 millones. Porque aunque fueran para seguridad y programas sociales, eso significaba que otros fondos públicos se utilizarían para estos otros aspectos. Igual, la reforma de pensiones, desde el punto de vista del FMLN, este cúmulo de deuda heredado por la privatización, si no encuentra una solución antes del primer trimestre del próximo año, tendremos otro momento crítico. Y este es más grave porque es para las personas adultas mayores que viven de una pensión mensual. Ellos serían afectados cuando la capacidad del fideicomiso creado por Arena en el 2006 agote la capacidad de crédito de parte del mismo fondo de pensión. Por eso el presidente ha sido muy responsable en mandar a tiempo la enmendadura de aquella privatización. Está en manos de la Asamblea, de los partidos que querramos y podamos concurrir con votos a una reforma, evitar ese otro momento crítico. Entre las medidas inmediatas que se han estado analizando en los últimos días o que han surgido y que se han puesto en el centro del debate está una refocalización de subsidios. Estábamos hablando también de la posibilidad incluso del tema del IVA, de mover los puntos del IVA. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Es tan grave el panorama como para hablar de estas medidas que obviamente pues al final el IVA es considerado un impuesto recesivo, ¿no?, que afecta directamente a las clases más desposeídas? El punto es el siguiente, Manuel. La sala nos quitó el 1% que se debía cobrar a las empresas que por 3 años consecutivos declaran pérdida pero siguen funcionando, que es una manera de eludir. La sala nos quitó el impuesto de la telefonía. La sala nos quitó de nuevo, cuando corregimos el parámetro de este 1%, lo volvió a quitar. La sala quitó el FONAT, el tributo del FONAT, pero nos dejó la obligación que nosotros por ley creamos de compensar a las víctimas de los accidentes. O sea, te deja la obligación, pero te quita el ingreso. Y estos 900 millones. Entonces, la caja del Estado ha sido afectada por esas decisiones de la sala. Y es obvio que frente a todo eso, aunque Arena habla de aprobar 26 tributos, es falso. Lo que se han hecho es reformar tributos que ellos mismos en sus tiempos emitieron, con excepción de que el FMLN le quitó el impuesto sobre la renta a los trabajadores. Hoy no pagan hasta $508. Antes pagaban impuestos sobre la renta, ahora no pagan.
y aumentó lo que ellos tenían en 25%, pasó a 30% para los grandes, a los que ganan o tengamos salarios más altos. Entonces, las medidas tomadas tienen a su base que estos gobiernos, el del FMLN, tanto 2009, 2014, tenemos inversiones sociales que en el pasado no se cubrieron. Y dentro de eso hemos mantenido los subsidios. Subsidio al gas, subsidio al transporte, subsidio a la energía eléctrica, subsidio al agua y además gasto tributario en empresas, porque aquí no se llama subsidio, pero el efecto es el mismo. Para que las empresas tengan una oferta laboral, especialmente en la zona franca, tienen un subsidio del Estado a través del no cobro de impuestos. Se cuestiona a veces el subsidio cuando es directo a la población, pero se oculta la existencia de un gasto tributario muy alto que tiene el país para beneficiar a empresas, para esos jóvenes que trabajan, por ejemplo, en los infocentros, para hacer servicios internacionales de telefonía, para que esas empresas generen ese trabajo. Nuestro gobierno y la Asamblea Legislativa, con respaldo activo de nuestra fracción, ha apoyado privilegios fiscales para esas empresas. Y tenemos una serie de otras políticas económicas que ayudan a que las empresas generen empleo, dándole facilidades. Los créditos, por ejemplo, del sector de la banca pública, orientados a sectores productivos, agropecuarios y de pequeñas empresas. Todo eso es bueno, pero si hay subsidio a la energía a alguien que gana $1,000, yo creo que sí vale la pena revisar. Si un día los carros de lujo tienen que pagar un IVA mayor, pues yo creo que no sería mal, porque la crisis del Estado no es, o las necesidades del Estado es que estamos por debajo de la presión tributaria de América Latina. O sea, nosotros tenemos menos ingresos, y eso te lo dice cualquier organismo, banco o organismo de análisis. De manera que si nosotros, para atender el desarrollo, necesitamos más ingresos, debemos tenerlo. Y algo más que la población debe saber. Los gobiernos del FMLN han pagado más de $6,000 millones de la deuda heredada. Perdón, de estos más de 6,000 millones, el 70% corresponde a deuda que heredamos de gobiernos anteriores. De modo que no es cierto que se ha tenido ingresos para derrochar o para gastar o malgastar. Se ha tenido ingresos para pagar la deuda y pagar una deuda que es la más cara de la historia, la deuda social con los más pobres, que hoy tienen cuadernos, zapatos, uniformes, alimentos, que hoy tienen salud en sus cantones, que hoy tienen apoyo para producir el frijol y el maíz que nos comemos en la ciudad. En eso vale la pena tener con qué gastar. Vamos a hacer nuestra última pausa y ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de este lunes. Gracias por continuar con nosotros. Esta es la interrogante que hemos estado formulando en Facebook, donde hemos tenido también un amplio nivel de participación. ¿Cómo evalúa usted que las fuerzas políticas del país hablen de promover una ley de reconciliación tras la derogación de la ley de amnistía? Esa es la pregunta que hemos formulado a través de nuestras redes sociales y tenemos la primera respuesta. Betsa Méndez dice: lo pasado queda atrás, con pedir perdón no vuelven las vidas, hay que ver el presente, cuántos asesinatos se cometen el día y en esa área luchar para que no siga muriendo más gente inocente, porque ellos sí tienen vida aún. Juan Hernández nos dice: yo opino que los políticos dejen el pasado, preocúpense por el hoy, necesitamos que trabajen los problemas de hoy, dejen de perder el tiempo, ¿ok? Y Sandra Escobar nos dice: definitivamente no, por Dios, ya dejen el pasado en el pasado y hagan cosas buenas para nuestro pequeño país. Y Jorge Orellana Penado nos dice: correcto.
Bueno, esas son las participaciones de las personas que han estado respondiendo a esta interrogante que hemos formulado en Facebook, y me interesa que en esta última parte hablemos sobre los acercamientos, tanto para hablar de esa ley de reconciliación para los temas fiscales. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de negociación que se ha establecido entre las fuerzas políticas del país? Me gustaría que tal vez nos digan o nos den un adelanto a los ciudadanos sobre qué está pasando, porque últimamente hemos escuchado eso, hay reuniones, las fuerzas políticas están participando, pero ¿qué está pasando? Manuel, una reacción rápida de las respuestas a la pregunta y decir que de hecho nosotros hemos partido, el FMLN siempre ha partido de la necesidad que la colectividad de la sociedad salvadoreña rescate su memoria histórica, y eso para no repetir nuestros errores del pasado como sociedad, como Estado, como sociedad. Para eso es bueno la búsqueda de la verdad, pero también hacer lo que ha hecho precisamente, lo que han hecho estos señores, estos abogados, estos políticos, de lanzar las cosas como están, como ellos lo han hecho. Prácticamente es como regresarse al pasado, y eso no es lo correcto. Nosotros compartimos este tipo de respuesta como el que hubo aquí, en estos momentos. Bueno, y con respecto a las cosas como vienen caminando, pues nosotros en la dirección del partido estamos viendo que las cosas van caminando de manera adecuada y positiva para el país, no solo para el gobierno y nuestro partido. En relación a la temática relativa precisamente a este tema de resarcir a los familiares de las víctimas, de resarcir a las víctimas de la búsqueda de la verdad, la necesidad de crear una ley de reconciliación nacional, que precisamente el presidente de la República anunciaba la reunión con los distintos partidos políticos, y que él decía, vamos avanzando en este tema. De tal forma pues que informar al pueblo salvadoreño, ¿verdad?, que vamos a tener esta posibilidades de aprobar esta ley que sustituya precisamente a lo que es, porque ya la ley de amnistía no existe, por decirlo de esa manera, y lo que ha quedado es la ley de reconciliación nacional, que también ha sido afectada. Entonces un enfoque nuevo precisamente es el que se está buscando. Y luego comentarles a ustedes también que en relación al tema fiscal, pues vienen desarrollándose reuniones ya desde hace un par de meses, pero que en estas últimas semanas se ha profundizado estas reuniones entre el gobierno y el partido Arena particularmente. Se va por buen camino. Nosotros estamos haciendo todo precisamente de nuestra parte, conscientes de que tenemos que encontrar una salida que favorezca precisamente al pueblo salvadoreño. El punto es saber, y eso lo quiero subrayar, el tema no es el problema del gobierno, no es el problema del FMLN, es precisamente el avance del país. Es precisamente el bienestar de los salvadoreños, es el avance de nuestro país el que debemos de buscar nosotros en este tipo de acuerdos. Así que decirles, esperamos nosotros que los acuerdos con Arena puedan darse, los acuerdos con los demás partidos políticos puedan darse,
entre el gobierno, el FMLN, Arena y todos los partidos políticos. Diputada, tengo unos segunditos para que nos dé su conclusión. Bueno, decir que la exposición de los puntos de vista de cada partido y el conocimiento por el pueblo de ellos no niega algo que el mismo pueblo pide, que a pesar de las diferencias tengamos que entendernos para hacer cosas como lo señalaban los ciudadanos en favor de la gente. Y la mayor justicia con el pasado cruel que vivió nuestro pueblo es trabajar porque no se repita y porque la injusticia que originó la violencia vaya siendo atendida, y esto requiere inversión pública, trabajo de los ciudadanos, y en eso estamos empeñados en lo municipal, en la asamblea y desde el Ejecutivo. Ese es el mandato que nuestro secretario general, nuestra dirección de partido nos da a los funcionarios para trabajar por el pueblo. Así vamos al final de la entrevista de esta mañana, en este día lunes. Agradecemos a Medardo González y por supuesto también a la diputada Manuel Norma Guevara por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Así cerramos este espacio de la entrevista. Le invitamos a que continúe con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.